Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a ver el diseño de mezcla de concreto por el método de Walker. Esto es uno de los métodos también muy conocidos, las cuales se desarrollan similar al método de ACI. Los que quieren ver el video en cómo se realiza paso a paso el diseño de concreto por el método de ACI pueden ver en el video para el cual les dejo el link en la descripción. Entonces, comencemos. El diseño de mezcla por el método de Walker es uno de los diseños bastante conocidos, para el cual también hacemos uso de las tablas, las cuales usamos en el método de ACI. Ok, entonces para ello tenemos que tener como base algunos datos ya, en este caso, las cuales se obtienen de los ensayos de la caracterización o granulometría de los agregados. Asimismo, necesitamos algunos datos, como en este caso el peso específico del cemento, el FC para el cual se va a diseñar, y aquí están todos los ensayos que necesito de los agregados, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Asimismo, para este diseño vamos a considerar en este caso un slam del diseño que queremos obtener, que va a ser de 3 a 4 pulgadas, ¿listo? Y tenemos una resistencia mínima de 210. Entonces pasamos al primer paso. ¿Qué nos dice el primer paso del método de Walker? Es similar al método de ACI. Tenemos que calcular nuestro F'CR. ¿Cómo se calcula eso, ingeniero? Simplemente es el F'C mínimo para el cual nos piden más un factor de seguridad. Listo, entonces simplemente el 210 en este caso que nos dice el F'C que nos piden más un factor de seguridad, vamos a calcular nuestro F'CR. Listo, pero entonces en acá sería, ¿cómo calcularíamos el factor de seguridad? Simplemente nos guiamos por las tablas, ¿no? Las cuales nos dan esta tablita para las diferentes resistencias. En este caso, como nuestro concreto en este caso va a ser un 210, nos ubicaríamos en la segunda parte, ¿no? Llevando en este caso a kilogramos, la tabla en este caso nos dan en megapascales. Llevando a kilogramos simplemente sería como multiplicar por 10, ¿no? Entonces en el segundo cuadro sería la manera de cómo podemos en este caso calcular el F'CR. Va a ser el F' mínima más el factor de seguridad. ¿Listo? En este caso, para el tema del ejemplo, va a ser 210 más 84. Esto llevando a kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Ok, entonces acá simplemente reemplazamos, acá tenemos la formulita que nos reemplaza, ¿no? Para cualquiera de estos valores. En este caso, para un 210, toma la segunda fórmula del cuadrito. Listo. Entonces, ya teniendo nuestro F'CR, en este caso el segundo paso va a ser calcular nuestro contenido de agua. ¿Listo? Para el contenido de agua igual nos dan, en este caso, una tabla, el cual va a estar en función del tamaño máximo nominal y la forma de los agregados, ¿no? ¿Listo? La forma de los agregados. Listo. Asimismo tenemos en este caso el slam, el cual va a ser en este caso de 3 a 4 pulgadas. Slam o asentamiento. ¿Listo? Porque en los datos nos dicen, no necesitamos un slam de 3 a 4 pulgadas. Listo. Entonces, el tablito, el dato de la tabla, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente de esta tabla, ¿no? Que nos dice primero el tamaño máximo nominal. Como podemos observar, el tamaño máximo nominal de agregado grueso es de 1 pulgada. ¿Listo? Entonces acá elegimos el de 1 pulgada. Listo. ¿Qué más? En este caso, podría sugerirnos, ¿no? Generalmente se trabaja con agregado grueso de forma angular, ¿no? Ya que los agregados de forma redondeada no son tan recomendadas. Entonces vamos a trabajar para un caso de agregado angular. ¿Listo? Y por último tenemos en acá el slam. En este caso, como nos dice que el slam o asentamiento va a ser de 3 a 4 pulgadas, tomamos este rango. ¿Listo? En conclusión, la intersección de estas dos figura sería 197. ¿Qué quiere decir en este caso? Que la cantidad de agua para un metro cúbico que vamos a necesitar es 197. Entonces simplemente copiamos este 197, va a ser la cantidad de agua. Listo. En el tercer paso, en este caso, va a ser determinar el porcentaje de aire atrapado. Igual, simplemente se saca de la tabla, el cual nos permite obtener la cantidad de aire atrapado, el cual va a estar en función del tamaño máximo nominal. En este caso era 1 pulgada y el aire atrapado será 1.5%. Igual, copiamos estos dos datos. Listo. El siguiente paso va a ser calcular la relación agua-cemento o agua y material cementante, cualquiera de las dos. En este caso estamos trabajando con relación agua-cemento. ¿Cómo calculamos para este caso? Similar al método ACI. Necesitamos esta tablita, ¿listo? Para este caso necesitamos los datos del F'CR que hemos calculado anteriormente y simplemente con esto vamos a
buscar o obtener la relación agua-cemento. Entonces ya tenemos el F'Cr, en este caso es de 294. Entonces 294 va a estar en este rango, ¿no? 294 estaría en este rango, entre 250 y 300. Hacemos una interpolación y en este caso, haciendo la interpolación, vamos a obtener para ese 294 una determinada relación agua-cemento. ¿Listo? Simplemente hacemos una interpolación y haciendo la interpolación sería esta, ¿no? El cual nos va a salir 0.558. ¿Listo? Esa es la relación agua-cemento. Entonces, con esta relación agua-cemento ya podemos calcular nuestra cantidad de cemento. ¿Cómo así? En este caso, para calcular la cantidad de cemento, ¿qué nos dice? Dividir la cantidad de agua entre la cantidad de cemento va a salir 0.558. Entonces, como ya tenemos la cantidad de agua, el cual inicialmente nos había salido 197, reemplazamos. Entonces sería 197 entre 0.558, nos va a salir la cantidad de cemento, el cual está aplicado en este paso 5, el cual la cantidad de cemento simplemente va a ser la división entre la cantidad de agua entre esa relación que se ha encontrado de la tabla. Listo, entonces con eso ya calculamos nuestra cantidad de cemento en kilogramos para un metro cúbico de concreto. Listo. ¿Qué más, ingeniero? En este caso, para el método de Walker, vamos a hacer este pasito adicional, el cual nos dice, en este caso, que tenemos que obtener un factor de cemento. Simplemente, ¿cómo calculamos el factor de cemento? Va a ser la cantidad de cemento total, en este caso nos salía 353, y le dividimos entre el peso de una bolsa de cemento, ¿no? En este caso, para mi país, el peso es de 42.5 kilogramos. Entonces, mi factor de cemento sería simplemente 353 entre 42.5. Entonces, ¿cuánto sería mi factor de cemento? Sería 8.3. Por favor, eso sería mi factor de cemento. ¿Para qué me sirve ese factor de cemento? Ahorita vamos a ver dónde vamos a utilizar. Listo, entonces ya tenemos esos datos. Tenemos la cantidad de cemento y el factor de cemento. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve este factor de cemento? ¿Dónde utilizamos? En esta tablita que aquí nos presenta. Esta es otra tabla, el cual nos va a permitir determinar el porcentaje de agregado fino. ¿Listo? Entonces va a ser este paso va a ser determinar la cantidad de agregado fino. Pero primero vamos a ver cómo se utiliza esta pequeña tabla. ¿Qué nos dice? Para determinar el porcentaje de agregado fino, lo que necesito como dato primero es el tamaño máximo nominal, el módulo de fineza y el factor de cemento y también la forma. En este caso estamos utilizando agregados gruesos angulares, ¿no? En este caso piedra chancada. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Primero ubicamos el tamaño máximo nominal. Acá tenemos el cuadrito, la tablita. Nuestro tamaño máximo nominal sabíamos que es de 1 pulgada. ¿Listo? Aquí está de 1 pulgada. ¿Qué más, ingeniero? Necesito ahora el módulo de fineza. El módulo de fineza de nuestro agregado en este caso era de 3, ¿no? Vamos a ver en este caso, aquí está como dato, módulo de fineza del agregado es de 3. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con eso ubico, en este caso estaría en este rango, ¿no? Mi módulo de fineza de 3 a 3.1. Y así pueden ubicar en función al módulo de fineza del agregado que tengan, en diferente, ya sea en la parte superior, media o inferior. Para este caso, para nuestro ejemplo, está en esta parte. Dice de 3 a 3.1. Listo. ¿Qué más, ingeniero? El factor de cemento. El factor de cemento para nuestro caso era el 8.3 que hemos calculado acá. Este factor de cemento va a ser esto de acá, ¿no? Estas partecitas de acá que nos dice factor de cemento 5, 6 hasta 8. ¿Listo? Y por último necesito la forma. ¿Listo? Esta forma, como ya sabíamos, es para la forma angular, ¿no? Ya que si tengo agregado redondeado, trabajaría en esta sección, pero como tengo agregado angular o piedra chancada, voy a trabajar en esta sección. Listo. Pero, ingeniero, ¿qué me dicen? Acá mi factor de cemento es 8.3 y acá solo llega hasta 8 mi tablita. ¿Cómo puedo obtener ese, en este caso, para un factor de 8.3? Simplemente para este ejemplo, como se ha salido 8.3, he visto la secuencia, cómo está yendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo 7, 8. Por ejemplo, de 7 a 8 está subiendo en este caso 3 en 3, ¿no? 49, está reduciendo 3 en 3. 49 menos 3. Y así, ¿no? 52 menos 3. Entonces, así podemos obtener para el caso del 9, ¿sí o no? Entonces, para el 9, para un factor de cemento de 9, puedo obtener cuánto va a ser todos estos valorcitos, ya que está disminuyendo 3 en 3. Listo, entonces, ¿qué me dice? Para 8 bolsas es 46%. Me dije esto de acá, ¿no? En este caso, para 8 bolsas va a ser 46%. Y si en este caso, si obtengo para 9, va a ser 43, porque está bajando 3 en 3, y sería 49, 46, 43. Entonces, 43% de agregado va a ser en este caso de agregado fino para 9 bolsas. Listo, igual podemos interpolar como hemos hecho en la parte superior, interpolando entre estos valores, para 8.3 me va a salir un
45.1% de agregado fino. Entonces ya tengo qué porcentaje del volumen total va a representar mi agregado fino. Listo. Entonces, ahora sí voy a empezar a armar mi tablita. ¿Listo? Esto queda por el momento este 45.1 que hemos obtenido interpolando estos datitos. Ok, el siguiente va a ser en este caso completar nuestra pequeña tabla con los datos que ya tenemos. ¿Listo? El peso del cemento ya tenemos de la parte superior. ¿Listo? La cantidad de agua también de la parte superior. Cantidad de aire igual. En este caso peso específico también copiamos simplemente de los datos iniciales que nos dan. ¿Listo? De estos datos iniciales tenemos peso específico para cada uno de ellos. Ya tenemos, en este caso lo estoy multiplicando por 1000, ya que necesito en kilogramos por metro cúbico. Y en los datos creo que me están dando en gramos por centímetros cúbicos. Simplemente por 1000 para llevar a estas unidades. Listo, ingeniero. Ya tendría el peso del cemento. Ya me dan dependiendo del tipo de cemento, ¿no? En este caso vamos a ver qué tipo de cemento es. Sacamos un peso específico de la ficha técnica y lo colocamos. Listo, tenemos del agua, del aire. Listo, entonces lo primero sería estos tres datos. Es el primer dato que vamos a obtener. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saco el volumen, ingeniero? Volumen simplemente vamos a sacar en este caso dividiendo, ¿no? El peso entre el peso específico. Listo, el peso seco entre el peso específico, ya voy a tener mi volumen para el cemento. Asimismo para el agua, el peso entre el peso específico, que es 1000, igualitos, ¿no? Así tenemos el agua y el cemento, y el aire en este caso también, los tres. Listo, ingeniero, ahora ¿qué necesito? Necesito calcular el volumen de pasta. Uniendo estos tres elementos, que es cemento, agua y aire, podemos obtener la pasta, ¿no? Cuando unimos esos dos elementos, obtenemos el volumen de la pasta. Entonces, este volumen de la pasta dice la suma de esos tres elementos. ¿Listo? Estamos sumando simplemente esos tres elementos. Listo, ingeniero. ¿Qué más? Entonces, necesitamos que el volumen total sea de 1 metro cúbico. Se supone que estamos diseñando para 1 metro cúbico. En este caso, en mi pasta ya tengo de 0.324. Entonces, ¿cuánto me faltaría para 1 metro cúbico? Entonces lo faltante van a ser los dos agregados, tanto el agregado fino como el agregado grueso, ¿sí? Entonces eso sería el 0.676, en este caso en función a volumen. Listo, entonces ¿cómo calculo este 0.6? Simplemente restando, ¿no? 1 menos lo que tengo en la parte superior para poder obtener la cantidad de volumen de mi agregado grueso. ¿Listo? Restando y obtendría el volumen de mi agregado grueso. Listo, ahora sí ya tengo, en este caso, ¿cuánto de volumen tengo? El total sumando en este caso me va a salir, a ver, esto más esto, 1, ¿no? Acá me dice que sale 1. Listo, entonces ya tendría para 1 metro cúbico. Ahora sí, ingeniero, empiezo a utilizar los porcentajes que he obtenido en esta parte. Listo. ¿Cómo obtengo? ¿Qué me dice? Si mi 100% del volumen de agregado, estamos hablando solo del agregado, sí, solo del agregado, o sea, tanto fino como agregado grueso. El 100% del volumen del agregado es 0.76, que es en este caso el 45.1%, que es de acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Que el 100% del volumen del agregado, que es 0.676, que es el valor de 45.1%. Vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Entonces, necesito calcular el volumen de mi agregado fino. Para eso necesito este porcentaje. Simplemente, ¿cómo calculo, ingeniero? ¿Qué me dice? Para calcular el volumen de mi agregado fino, ¿qué me dice? El volumen de mi agregado, por ejemplo, 0.676 era el volumen total. Esto representa el 100%, ¿sí o no? Entonces simplemente multiplicamos esto por esto entre 100. Una regla de tres simples, ¿no? Simplemente multiplicamos este valor, el volumen del agregado grueso, por el porcentaje que debe representar en este caso, y lo dividimos entre 100. ¿Listo? Entonces ya tendría mi agregado fino. Entonces, de igual manera, en este caso, mi agregado grueso, ¿cómo obtengo? Simplemente, a ver, multiplicamos 0.676 por, en este caso, restamos, no vamos a restar, porque se supone que va a ser el complemento, si nos vamos a esto menos esto restamos y obtenemos, entonces restamos el volumen del agregado grueso menos el volumen del agregado fino, nos va a dar ese valor, que es 0.371. Listo, ya tendríamos los dos volúmenes en este caso, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Listo, ya tenemos los dos volúmenes, ¿sí? Por favor, entender simplemente esta pequeña parte, cómo estoy obteniendo, ¿no? Por favor, esto tal vez sea la primera partecita, ¿no? Simplemente por regla de tres simples obtenemos este agregado. Listo. Entonces ahora sí, ya tengo el volumen de mis dos agregados, tanto fino como grueso. Empiezo a completar mi nueva tablita. Listo, aquí está mi tabla para lo cual estamos completando. Cemento, primero en peso seco y... Primero en peso seco, todito, ¿sí? Cemento, agua, aire, agregado grueso, agregado fino. Simplemente estamos copiando, ¿no? Listo, pero primero solo vamos a tener estos tres datos. Esos son de la parte superior. Esto también ya tenemos dato de los datos iniciales.
Ahora vamos a ver cómo se calcula, en este caso, de dónde está saliendo esto, ¿no? Este volumen está jalando del volumen que hemos calculado en acá, del volumen del agregado grueso, asimismo del volumen del agregado fino. ¿Listo? Estamos completando. En este caso vamos a hacer la operación contraria, ¿no? Antes calculábamos el volumen, pero en este caso no tengo aún el peso de mi agregado grueso y fino. ¿Cómo calculo? Para eso necesito estos dos datos. Simplemente como cálculo ingeniero, en este caso voy a multiplicar el peso específico por el volumen. ¿Listo? Peso específico por volumen y ya tendría el peso de mi agregado grueso. Lo mismo para el agregado fino. Peso específico del agregado, en este caso fino, por el volumen. Listo, y ya me da en pesos, ¿no? Listo, acá tendría el peso en seco de todo, tanto de agregados, agua, aire, cemento, ¿no? Ya tengo, listo, ese sería el peso para un metro cúbico de mi concreto. Listo, pero eso está en seco, listo. En este caso simplemente está mejor simplificado, reubicado los pesos para el agregado en seco. Listo, ¿qué nos dice la normativa? Un concreto normal, el rango del peso debe estar, ¿no? De 2300 a 2400, ¿no? En este caso sí está, ¿no? De 2361 sí está en ese rango. Entonces está, más o menos vamos yendo bien en el proceso del cálculo. Listo, ahora sí, en este caso vamos a hacer las correcciones, ¿no? Las correcciones de mis agregados, ya que estas tienen humedad, ¿no? Humedad, las cuales van a aportar tanto el agregado fino y grueso, pueden estar húmedos. También podemos corregir en este caso por el tema de absorción. Qué cantidad de vacío tienen mis agregados y cuánto de agua va a absorber. En este caso, si está húmedo, cuánto va a aportar. ¿Listo? Para eso nos sirve la corrección del agregado por el tema de humedades, ¿no? Listo. Entonces pasamos primero. ¿Qué me dice? Corrección por. La primera es la corrección por humedad de los agregados. Simplemente, ¿cuál es la formulita para poder calcular en este caso el peso del agregado húmedo? Primero necesito el peso del agregado seco, que ya habíamos calculado anteriormente. ¿Listo? Aquí está. El agregado seco, aquí está. Este es para el fino y para el grueso. Necesito eso y lo multiplico por 1 más el contenido de humedad de cada agregado y entre 100. ¿Listo? Esta es la formulita para calcular el peso de los agregados húmedos, ¿no? Listo. Entonces, para el agregado fino, ¿qué nos dice? El peso seco. Aquí está el peso seco. Esto lo multiplicamos por 1 más el contenido de humedad y dividido entre 100. Contenido de humedad ya tenemos en estos datos iniciales, ¿no? Contenido de humedad. Lo dividimos entre 100 y listo, ahí está el valor del agregado fino. De igual manera, para el agregado grueso, tenemos en este caso el agregado seco del agregado grueso por 1 más el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Operando eso, nos sale estos pesos tanto para el agregado fino y para el agregado grueso. Recordemos que eso está, por favor, en estado húmedo, ¿no? No está seco. ¿Listo? Entonces, de igual manera tenemos que calcular el agua efectiva. Como sabemos, el agregado que se tiene, digamos, en el campo o que nos traen los materiales tienen una cierta cantidad de agua, ¿no? Y esto tenemos que corregir, ya que estas van a aportar también agua para nuestro diseño. Si es que no lo consideramos eso, en este caso podría afectar a nuestros diseños. Podría agregar mucha agua o en algunos casos también podría reducir, en este caso absorbiendo, ¿no? Y podría en este caso modificar los resultados de mi concreto. ¿Listo? Por eso vamos a ver en este caso cuál va a ser el agua efectiva, el agua total, tanto del agua. El agua efectiva simplemente va a ser el agua que aporta el agregado fino y el agregado grueso, más el agua que hemos calculado anteriormente. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula. Es un poquito amplia, pero vamos a separarlo en este caso en 3 cálculos para ver cómo se está obteniendo. ¿Sí? El agua de diseño en seco. ¿Qué nos dice? El agua efectiva se calcula el agua de diseño en seco más peso del agregado fino por absorción menos contenido de humedad entre 100, más peso del agregado grueso por absorción menos contenido de humedad del agregado grueso entre 100. ¿Listo? Esos serían los 3 cálculos. Por eso vamos a separar en este caso en 3 cálculos apartes para entender mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice? El agua efectivo va a ser el agua de diseño en seco. Ese agua de diseño en seco, que es el primer valor que ya tenemos en acá, ¿no? Simplemente es este agua de 197 que tenemos. ¿Listo? Más, ahora sí calculamos el peso, en este caso el agua que aporta el agregado, primero para el agregado fino. ¿Qué nos dice? Simplemente es el peso del agregado fino en seco, en este caso por absorción menos contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Entonces, aquí está, ¿no? Listo, aquí está. El peso del agregado fino en seco, aquí está. Seco, húmedo, listo. Ok, entonces continuando, como les decía, ¿no? En este caso, para el tema del agua que aporta el agregado fino, simplemente va a ser el peso del agregado fino seco
por la absorción menos el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Entonces, para el caso del agregado fino, aquí está, ¿no? Simplemente tenemos el peso del agregado seco, en este caso ya tenemos en esta parte, ¿no? Tenemos el agregado seco. ¿Listo? Simplemente lo multiplicamos por la absorción menos el contenido de humedad entre 100. Aquí están estos valores, ¿no? Absorción menos contenido de humedad entre 100. ¿Listo? En este caso, ahí vamos a obtener este valor de 4.04. De igual manera, para el agregado grueso, hacemos lo mismo, ¿no? Peso en seco por absorción menos contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Aplicamos, estamos calculando por separado, ¿sí? Primero para el agregado fino seco, después para el agregado grueso en seco. ¿Listo? Listo. Al final el agua efectiva, como les decía, va a ser la suma de los tres, ¿no? Primero la suma que tenemos de este agua, que es 197, más lo que hemos calculado en acá, el agua que aporta el agregado fino, más el agua que aporta el agregado grueso, tendríamos el agua efectiva. Listo, que es de 205. Ahora sí, con esto empezamos a calcular nuestra nueva tablita, en la cual ya va a estar corregido, ¿no? Tenemos en este caso, simplemente volvemos a copiar los datos, tenemos en este caso el peso en seco, el cual se realiza, y acá tenemos peso en húmedo, ¿no? Las cuales me van a permitir realizar en este caso pruebas con los agregados como están en campo. Listo, en este caso tenemos una tanda. ¿Qué significa la tanda, ingeniero? Simplemente es una porción de todos estos agregados para poder realizar los ensayos iniciales, para ver si es que mi agregado está bien o no, ¿no? Por ejemplo, si es que me sale muy pedregoso, muy pastoso, podría en este caso realizar mis correcciones. En este caso, por eso primero tengo que evaluar con estas pequeñas tandas. Simplemente, ¿cómo se calcula? Por ejemplo, en acá me dice la tanda, voy a tomar en este caso un 0.03, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para el cemento, simplemente multiplico este valor que tenía en peso húmedo por 0.03. Listo, de igual manera para el agua, la cantidad que tenía por 0.03 y así para el agregado grueso, fino y total. Y tendríamos en este caso un total de 71.27 que va a ser para una tanda de 0.03 para poder realizar mis pruebas iniciales. ¿Listo? Y con esto podría corregir en este caso cómo ha salido mis agregados, ¿no? Por ejemplo, si es que tengo algunas modificaciones que hacer, podría bajar en este caso. No sé, podría modificar en acá, tal vez agregar un poquito más el porcentaje de agregado fino o reducir dependiendo cómo ha salido mi ensayo, ¿no? Listo, para eso me sirve. En este caso el ACI no nos permitía realizar estos cambios. En acá el método de Walker, si por ejemplo este porcentaje simplemente podemos variar y en este caso va a ir modificando estos datos, ¿no? Listo, eso sería. Y los ensayos ya conocidos que podemos en este caso calcular, ¿no? ¿Listo? ¿Qué podemos calcular? La resistencia, el slam, el rendimiento del concreto, verificar el porcentaje de aire. ¿Listo? Esos serían algunos ensayos que podríamos realizar. Pero hasta acá llegaría más o menos el procedimiento que es muy similar al método ACI. Bueno, eso sería por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.